presentación de Sí, es que talentos, eso no recién se están ha olvidado. armando, parece las bases, recién se están, las comisiones recién nos han mandado, se han formado anteayer, si no me equivoco. O sea, hoy día es miércoles de lunes, pues el lunes recién se han conformado las comisiones. El día sábado hemos tenido reunión con la dirección. Entonces el lunes ya se han conformado las comisiones y ya pues recién estamos trabajando en eso, ¿no? Pero de todas maneras, todos los profesores, como ya ustedes se habrán dado cuenta, todos tenemos que apoyar. Por eso es que les estaba diciendo que ustedes tienen que participar. Si estás en lo que es video, en lo que es canto, en lo que es baile, ¿no? Una serie de actividades. Entonces, bueno, yo les pido de todas maneras que todos participen, que lo principal es que todos participen, ¿no? Es lo interesante. Ojalá que lo puedan hacer y que yo sé que va a salir bonito, ¿no? Va a salir muy, muy, muy bonito todo lo que vayamos a preparar, ¿ya? De todas maneras, siempre recomendarles, eh, si hagan un video o hacen algo, ¿no? Siempre con su polo del instituto, ¿no? Me imagino que, ¿qué tipo de video van a hacer? Supongo que es Miss felicitando, dando todo, o sea, todo lo que nos brindan en la institución. Mm, ya, Y o sea, podemos disfrazarnos si vamos a hacer el video, ¿se puede o siempre tiene que ser con el uniforme? ¿cómo? Si, digamos, vamos a hacer un video, digamos, si queremos ponernos, digamos, algún disfraz, algo, ¿se puede o siempre tiene que ser con polo institucional o uniforme? Ah, no, o sea, depende de qué tipo sea el video, pues depende, digamos, si van a caracterizar a alguien, una fonomímica, algo así, entonces depende de eso. Por eso que creo que hasta ahora tampoco no han salido las bases de eso, ¿verdad? No, no Ya, existe. de Falta los de bailes. teatro. ¿Dónde está Roxana? Chara, ella debe cantar o bailar algo. Y sí, es un gran talento oculto Que ahí. baile, Miss, que baile. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? ¿Está ahorita? ¿Está conectada? Ahora vemos. No la vemos. ¿Dónde está Roxana, pues? No la Angeli, veo. ¿Ah? no está, Miss, ¿Dónde está Roxana? no está. ¿Y qué saben de Venegas? Mayra. Yo Mayra, no sabría nada, Miss. Creo que la cuarentena le agarró en otra parte, Miss, y ya no pudo regresar a Majes. ¿no Y está? eso, No. no está aquí en Majes, o de repente, ¿cómo se llama? Ha vuelto, pero dijo que creo que este año le iba a dejar. Sí, no me he comunicado con ella, con Mayra. Mm, bueno. ¿Dónde está Jenny? ¿No, Jenny? La que se ríe bonito. Jenny, Jenny, es Jenny, Miss, Jenny, Miss. Jenny mismo, ¿no? Sí, Su, Miss, su risa contagiosa su risa. contagiosa, su risa contagiosa. Le Sí. extrañamos. ¿Ah? Se hace extrañar, Miss. Se hace extrañar, ¿no? Sí, yo también extraño, siempre estoy pensando. Quisiera saber qué es de sus vidas, de cada uno de ustedes. Bueno, ya son las 3:08, creo que ya es suficiente. Vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. Algo que quería decirles, el miércoles pasado dimos el examen, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya cada uno sabe su nota que ha sacado, cada uno sabe cómo ha dado su examen. Entonces, bueno, para mí hay muy buenas notas, como ustedes lo habrán visto, pero también hay alumnos que están jalados, ¿no? Y eso es lo que a mí no me complace, no me hace feliz, al contrario. Yo quisiera que todos estén aprobados. En una parte que se llama, pienso que no han estudiado,
¿No han estudiado? ¿O no me están entendiendo lo que yo les estoy explicando? Bueno, no creo que la falla, no creo que sea yo, ¿no? Porque trato de hacerlo lo más bonito, lo más entendible para ustedes. Y creo que sí les llego a dar el mensaje de cada clase. Entonces, por el otro lado, pienso que el problema es que no están estudiando. Y es lo más triste porque son temas muy fáciles, son temas muy bonitos y fáciles que no necesitan estar ahí todos los días, estudia y estudia y estudia, y no. Son temas muy fáciles los que estamos haciendo y muy bonitos. Yo no sé por qué hay chicos que están jalados. No son la mayoría, pero sí hay chicos que están jalados. Entonces, ustedes saben que a veces para subir esa nota de jalado es más difícil, ¿no es cierto? En cambio, cuando uno tiene sus notas aprobadas, entonces se mantiene, ¿no? Entonces, ya que al final te saques un 14, un 15, te mantienes. Pero si tengo un 0,5 o un 0,8, es más difícil que apruebes el curso. Entonces, yo pediría que por favor a los que estén jalados se esfuercen un poquito más. Que se esfuercen, que cumplan todos sus trabajos y sobre todo que para el próximo examen, que va a ser el final, tengan que rendirlo mucho mejor. Por favor, Marilyn, apaga tu audífono. A ver quién está conversando, por favor. Caterín, Marilyn, Paredes. Bueno. Entonces, eso es en cuanto a los exámenes. No creo que el examen no ha sido fácil, no ha sido difícil. Ha estado bien fácil. ¿Ya? De repente, algún comentario del examen, de repente algo que tenga alguien que tenga que hacer un alcance, algún problema, si estuvo bien, si estuvo mal, de repente alguien que Me encantaría ver en qué fallé. Mi Ya. el examen estaba bien fácil, estaba cosas básicas que el otro año hemos llevado y estaba fácil para mí. Yo la verdad he estudiado también y bueno, las preguntas en sí eran precisas con las respuestas que hemos marcado también, porque para mí me pareció usted como dijo al principio que estaba fácil y estaba fácil. Ya. Perfecto. Entonces, más o menos, ustedes también para que sepan qué tienen que estudiar, ¿no? Cuando uno tiene que estudiar, entonces tiene que estudiar cosas precisas y concretas, ¿no? Yo tengo que, por ejemplo, ¿qué es tal cosa, tal tema? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Por qué es importante? Esas cosas, ¿no? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Esas preguntas ustedes tienen que hacerse. Por ejemplo, la limpieza. ¿Qué es la limpieza? ¿Para qué sirve la limpieza? ¿Cómo se hace la limpieza? Esas preguntas, ¿no? Para que ustedes más o menos de un tema sepan qué cosas, las cosas más importantes que tienen que estudiar y saber. Para que tampoco no estudien cosas que no son tan importantes. ¿Ya? Más o menos, ojalá que, como les digo, no hay muchos chicos que estén desaprobados, pero hay desaprobados que espero que más adelante vayan superando esas notas y que por favor estudien de una vez, ¿ya? En cuanto a la compañera, yo les voy a pasar, me comprometo a pasarles el examen desarrollado, ¿ya? Y si es que lo voy a revisar también uno por uno de ustedes y les voy a tratar de avisar en qué es lo que se han equivocado, ¿ya? Eso lo voy a mandar ya, no sé, de repente como yo les voy a mandar el examen desarrollado, entonces ustedes ya van a saber en qué se han equivocado, ¿ya? Ya, muchas gracias. Gracias. Ya. Entonces, bueno, chicas, hoy día vamos a empezar. Vamos a completar el tema en cuanto a los EPPs, ¿no? La semana pasada hemos hecho
lo que es, por ejemplo, el lavado de manos y el uso de guantes, ¿no? Que ya estoy, yo no sé por qué a última hora, recién me mandan los videos, las tareas. Toda la semana pasada no he recibido ni un video, pero sin embargo a partir de ayer empezaba a llegar todos los videos. Entonces ustedes prográmense sus actividades para que no se les junte todo, ¿ya? Siempre les he dicho eso, chicas, ¿ya? Entonces, esta semana hoy día vamos a tratar lo que es el uso de las batas, las mascarillas y las botas de bioseguridad, ¿ya? Dice que estos elementos de protección personal, que son los EPPs, ¿ya? Son usados desde hace muchos años atrás, ¿no? Desde la antigüedad. En la actualidad se continúa usando estos EPPs que hay en gran variedad de materiales, ¿no? Y depende del uso, el tipo de actividad que uno desempeña. Noemí o Amaní, traen sus audífonos. Ya. Entonces, como les decía, en la actualidad se usa estos equipos de protección personal que hay de diversos materiales y eso depende del uso o del tipo del trabajo que yo realice, ¿no? Estos EPPs son elementos ajenos a nuestro cuerpo. Para usarlos debemos acostumbrarnos o familiarizarnos con ellos, a usarlos, ¿no? Por ejemplo, antes no estábamos acostumbrados a usar las mascarillas, no estábamos acostumbrados a usar los lentes, no estábamos acostumbrados a usar de repente los guantes, las batas, ¿no? Y sin embargo, con esto de la pandemia, hoy en día tenemos que usarlos. Nos ha costado usar, porque al principio las mascarillas no estábamos acostumbrados a tener un protector en la nariz, en la boca y en la nariz y en la boca, que nos producía de repente dolor de cabeza, sentíamos que nos faltaba el aire, de pronto nos deja marcas en la nariz, en los, ¿no? En los cachetes. Entonces, es por falta, ¿no? No estamos acostumbrados a usarlos, pero hoy en día tenemos que usarlos. Y poco a poco nos estamos acostumbrando y ya llega un momento que ya te hace falta eso. Entonces tenemos que acostumbrarnos a utilizar esos EPPs. Un EPP es un artículo diseñado para actuar como una barrera, ¿no? Que va a proteger mi cuerpo o alguna parte de mi cuerpo, alguna extremidad del trabajador. ¿De qué va a protegernos? De algún golpe, de caídas, de abrasiones, de punciones y de heridas. O si no, también puede ser un elemento que absorba o que retenga la sustancia radiactiva o nociva que me va a producir un daño, evitando que esa radiación, digamos, llegue a mi cuerpo, ¿no es cierto? Ese es un EPP, ese es un equipo de protección personal. Asimismo, también en los equipos de protección personal se denomina a todo el conjunto de elementos y dispositivos que se diseñan específicamente para proteger al trabajador, ¿no? O sea, los equipos de EPP son el fin es proteger al trabajador, ¿no? De algún accidente que yo pueda tener en mi centro laboral o de alguna enfermedad en caso que seamos personal de salud, ¿no? Entonces, los EPPs dice que no reducen el peligro, solamente protegen al individuo del ambiente y el grado de exposición. El riesgo, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de sufrir un daño por la exposición a un peligro. Ese es un riesgo, ¿no? Yo estoy corriendo un riesgo. Entonces, cuando yo corro riesgo de contagiarme
del COVID es una posibilidad de que yo pueda sufrir un daño, ¿no? Es la posibilidad de que yo me pueda contagiar, yo me pueda infectar, ¿no? Digamos, si es que voy al mercado, yo me expongo, ¿no? Yo me estoy exponiendo a un peligro, porque sabemos que el COVID se encuentra en donde la gente está más conglomerada, ¿no? Está más junta. Entonces yo voy a correr el riesgo, digamos, si es que voy al mercado donde está la gente amontonada, yo voy a correr el riesgo de sufrir un daño. ¿Qué daño sería el que me contagie, ¿no? El que yo me contagie con el COVID. Ese es el riesgo. Y el peligro es la fuente del riesgo y se refiere a una sustancia o a una acción que puede causar daño, ¿no? Entonces, en sí, los equipos de protección personal, como les digo, son para proteger a todas las personas, ¿no? A todos, no tan solo al personal de salud, sino a todas las personas en sí. Y para seleccionar los equipos de protección personal hay que hacerlo con criterio, ¿no? Un EPP mal seleccionado puede aumentar el riesgo de accidentes y no evitarlos. Por ejemplo, ¿no? Si yo me pongo guantes y me pongo una talla 8, digamos, ¿no? Y cuando yo soy 7, mis manos son pequeñas, digamos, y yo uso 7, pero yo me pongo un número 8, me va a quedar ancho. Esos guantes me van a quedar anchos, no me van a proteger nada. Al contrario, me van a quedar tan anchos, tan sueltos, que de repente se va a introducir líquidos corporales, se van a introducir sangre, de repente me van a quedar tan grandes las puntas que de repente pues se me va a enganchar, se va a hacer un hueco, ¿no? Todo eso, por un ejemplo, ¿no? Entonces hay que saber seleccionar bien los EPPs. De igual manera, por ejemplo, las mascarillas, ¿no? Hay que saber también de qué material pedirlas, las batas, o sea, todo en conjunto, todos los EPPs tenemos que saber hacer una buena selección. ¿Cuáles son las ventajas de usar los equipos de protección personal? ¿Qué ventajas? ¿Qué es lo bueno, digamos, ¿no? Que tienen de que usemos estos EPPs. Nos va a proporcionar una barrera entre determinado riesgo, que ya sabemos qué es el riesgo, ¿no? Y la persona. Entonces ya sabemos que el riesgo es la probabilidad de que yo me sufra algún daño, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy, digamos, al mercado, yo voy con guantes, voy con mi mascarilla, ¿no? Entonces, y me voy a infectar, ¿corro más riesgo o menos riesgo de infectarme? Menos riesgo. Estás Menos previniendo, riesgo. evitando. Claro, ¿no es cierto? Entonces, esa es la ventaja de usar los equipos de protección personal, de que vamos a disminuir el riesgo de que nosotros suframos un daño, ¿no? Entonces, voy a crear una barrera entre el riesgo y la persona. Si para mí ir al mercado es un riesgo, voy a protegerme con mis EPPs, voy a crear una barrera entre ese riesgo y la persona. También la ventaja es mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador, ¿no es cierto? Porque digamos, si yo me cuido, estoy protegiéndome, no me voy a enfermar, ¿no? Digamos, si yo de pronto tengo una herida, digamos, en el dedo, se me salió la uña, yo qué sé, y si de repente para atender a un paciente no uso guantes, entonces de repente alguna bacteria me puede entrar en el dedo, se me va a infectar la herida, de repente la herida se va a hacer más grande, entonces los EPPs me van a cuidar, ¿no? Me van a resguardar la integridad del trabajador, me van a proteger, ¿no? De que mi integridad física, ¿ya? También otra ventaja es disminuir
la gravedad de las consecuencias de un posible accidente o enfermedad sufrida por el trabajador. Entonces va a ser menos, ¿no? De repente, si una infección, de repente si, por ejemplo, si yo puedo contraer de repente una enfermedad, pero no va a ser tan fuerte como que si no hubiese usado mis EPPs, ¿no? Entonces, disminuye. De repente en menos, me puede dar de repente una gripe, de repente si estoy con un paciente que está con neumonía, de repente resfriado, de repente yo también lo puedo tener, pero de repente no me va a dar tan fuerte como al paciente, ¿no? No me va a dar, va a ser más leve. ¿Por qué? Porque de repente no me puse bien la mascarilla, o de repente entré un rato sin mascarilla, se me olvidó. Entonces esas cositas a veces nos puede provocar, ¿no? Cosas que se nos va, nos puede provocar de repente algún problema o alguna infección. Por eso es que tenemos que estar acostumbrados de hoy en adelante a usar todos los días nuestros EPPs. Todos los días, ¿ya? ¿Cómo yo voy a seleccionar mi equipo de protección personal? Es según a la evaluación del riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipos de procedimientos voy a realizar? Entonces, según lo que yo voy a realizar, yo voy a ver qué tipo de EPPs me voy a colocar, ¿no es cierto? Pero ¿cuál será el grado de proximidad al paciente durante la realización de estos procedimientos? Por ejemplo, será diferente si yo voy a colocar una inyección a un paciente y será diferente si yo le voy a colocar un enema al paciente, ¿no? Son procedimientos totalmente diferentes. Para lo cual, por ejemplo, yo tengo que saber más o menos qué EPPs me voy a colocar. Para colocar una inyección me tendré que colocar, será necesario que me coloque botas, mandil. No, Miss. No, ¿no es cierto? De repente que me ponga guantes para colocar una inyección y con eso puede ser, ¿no es cierto? Sí. Pero sin embargo, si voy a colocar un enema, ¿será suficiente que me ponga guantes? No, Miss. No, no es suficiente. Tendría ¿No? que usar bata. Tendría que ponerme una bata, ¿no es cierto? Una bata, unos guantes, de repente hasta las botas, ¿no? Sí. De repente, porque ustedes saben que es un enema. A veces los pacientes no contienen, ¿no? Las heces no les gana, digamos, hasta llegar al baño, ¿no? Y de repente pueden defecar en la camilla, pueden defecar en el camino al baño. Y de repente, ¿no? Hasta te puede salpicar a ti y todo eso. Entonces, nosotros tenemos que saber seleccionar los EPPs según el tipo de procedimiento que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Entonces, más o menos vamos a ver nosotros a ver qué actividad, qué procedimiento voy a hacer. Ah, ya. Según eso, entonces yo me voy a poner mis guantes, me voy a poner mi mascarilla, me voy a poner mi bata, todo, ¿no? Todos mis implementos, ¿ya? Y si exageramos, a veces es mejor un poquito también exagerar, ¿no? Pero tampoco no tanto, ¿ya? ¿En qué también nos podemos basar para seleccionar, por ejemplo, nuestros EPPs? En la probabilidad que existe de tener contacto con sangre o fluidos corporales durante el procedimiento, ¿no? De repente, si yo voy a hacer voy a colocar una inyección endovenosa, un suero, una venoclisis. Entonces, yo pienso que puedo tener contacto con la sangre, ¿no es cierto?, del paciente. Entonces, yo me tengo que poner sí o sí mis guantes, ¿no? Porque si voy a colocar una inyección a la vena, entonces yo puedo estar en contacto con la sangre. Pero si voy a colocar una inyección intramuscular, no tiene por qué, no voy a tocar la sangre. Si voy a poner una inyección subcutánea, tampoco, ¿no? Entonces hay que saber seleccionar nuestros EPPs según el riesgo que vamos a hacer, ¿no? Según el procedimiento que vamos a realizar, ¿no? Así también como tenemos que ver
los riesgos, de seleccionar los tipos de EPPs que vamos a utilizar en cada procedimiento, también tenemos que, por ejemplo, en nuestro centro de trabajo, tenemos que ver dónde me voy a vestir, ¿no? ¿Dónde me voy a colocar mis EPPs? ¿Dónde me voy a quitar los EPPs? Si hay suficientes EPPs, ¿no? Todo eso tenemos que ver. Nosotros en nuestro servicio tenemos que ver. Por ejemplo, el sitio, yo no me puedo estar cambiando los EPPs en donde yo quiera, ¿no? A la entrada, en medio digamos, delante del paciente, me puedo estar poniendo, por ejemplo, en el estar de enfermería, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me coloque mis EPPs, hay un área destinada para colocarse los EPPs, como que también para retirarse, ¿no? Tenemos que estar pendientes de que haya suficientes equipos de protección personal, ¿no? Y si no hay que pedirlos al jefe de servicio que nos den, ¿no? Entonces tenemos que tener un estante, un armario, digamos así, donde tengamos los mandiles, que haya botas, que haya barbijos, que haya gorros, todo, ¿no? Y cuando ya se esté acabando, tenemos que estar pidiendo para que nos aumenten y nos aumenten, ¿ya? También tenemos que estar pendiente, por ejemplo, dónde desechar los EPPs. Los EPPs no los puedo desechar como, de repente, como un papel, como una plástica, no. Por lo general, los EPPs van en una bolsa roja, ¿ya? Porque ya la bolsa roja, ustedes saben que son residuos, ¿qué tipo de biocontaminados? Biocontaminados. Claro, perfecto. Entonces, los EPPs van en una bolsa roja, ¿ya? Sí. También tenemos que ver cuál es el lugar más cercano para realizar la higiene de las manos, antes y después de asistir a un enfermo, ¿no? Todos tenemos que estar pensando, viendo nosotros en nuestro servicio, ¿no? Por ejemplo, una vez que el paciente esté diagnosticado, ¿no? Que ya sepamos qué tipo de paciente es, qué enfermedad tiene, mejor dicho, el paciente, entonces nosotros ya podemos adicionar otro tipo de precauciones, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es una tuberculosis, digamos, entonces yo me tengo que proteger con mi mascarilla, ¿no? Porque la tuberculosis sabemos que se contagia por la tos, ¿no? Por las gotitas del bacilo de Koch, que puede salir por las gotitas cuando tose el paciente. Entonces, ¿qué usaré yo? Entonces yo me pondré mi mascarilla, me pondré también mi visor, ¿no? O de repente mis lentes, mis gafas. Entonces yo puedo adicionar qué tipos más de EPPs voy a usar según la patología del paciente, ¿no? Bueno, lo que les decía, ¿no? Los EPPs tienen que estar disponibles en cantidades suficientes para que sea usado por el personal. Y en caso que no haya, entonces hay que considerar otras medidas, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando escasean, cuando no hay, ¿qué se procede a hacer? Se procede a reutilizar, ¿no? Los EPPs. A veces de repente puedes lavar la mascarilla, pero no es lo más recomendable, ¿no? Pero eso, gracias a Dios, no sucede en los hospitales hoy en día. Hubo un momento, cuando empezó esto de la crisis, de la pandemia, hubo un momento que no había, ¿no? EPPs para el personal. Ustedes habrán visto que las enfermeras, los médicos, los técnicos salían a las puertas de los hospitales, ¿no? Pidiendo a Vizcarra que no tenían EPPs para trabajar, ¿no? Que nos daban a veces una, dos mascarillas para todo el mes. Eso hemos vivido un tiempo, un cierto trecho, nada más, ¿no? Pero gracias a Dios, hoy en día ya nos dan más, ¿no? Nos dan más material, nos dan más EPPs, lo cual nos permite, pues, cambiarnos, ¿no? Regularmente. Y no tener que guardar de repente nuestra mascarilla para nuestro próximo turno. Que llegó un momento que una mascarilla la guardábamos como oro, ¿no?
todo, se perdía tu mascarilla y ya no había qué ponerte. Entonces, gracias a Dios, todo eso ha pasado. Bueno, ahora vamos a ver cada una de los CPPs. Vamos a tratar de desarrollarlos cada uno. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? No, Miss, está todo claro. Ya, perfecto. ¿Qué es un tapabocas? ¿No? El tapabocas o la mascarilla, que nosotros le llamamos, es una herramienta utilizada mayormente, dice, en las ramas profesionales, ¿no? Más que todo en nosotros, que somos de salud. Y su función es la de obstruir el paso de material particulado, como polvo, y biológico, las bacterias que entren por la nariz o por la boca, ¿no es cierto? Entonces, eso es su función principal. No dejar pasar algún material, ya sea por la nariz o por la boca. En cuanto a las recomendaciones básicas para el uso correcto de la mascarilla o el tapabocas, hay que primero lavarnos las manos con agua y jabón antes de usar la mascarilla. Sacar un tapabocas de la caja y ver que no tenga agujeros o que esté roto, ¿no? Que esté en buenas condiciones. Revisar qué lados de la superficie, el lado de la parte superior y el frente del tapabocas. Después, las mascarillas tienen diferentes tipos de sujetadores, ¿no? Ustedes habrán visto, hay algunas mascarillas que tienen elástico, que se colocan detrás del oído, como que también hay otras mascarillas que tienen simplemente unos cordones que se amarran en la parte de la cabeza, ¿no? Entonces son diferentes modelos. Presionar la tira de metal, o hay una orilla de metal rígida, ¿no? Para que se va a adaptar a la forma de tu nariz. Y después tenemos que bajar la parte inferior del tapabocas para que cubra la boca y la barbilla. Ya ahora vamos a ver esto. Acá, por ejemplo, antes de ponernos el barbijo o la mascarilla o el tapabocas, tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Si no hay agua y jabón, lo haremos con una solución de alcohol, un alcohol gel. Después de eso vamos a sacar el tapabocas o la mascarilla de la caja o de la bolsa donde se encuentre y vamos a revisarlo que no tenga agujeros, que no esté roto, nada, ¿no? Maltratado. Si está roto, entonces no hay que colocarlo. Buscaremos otro. Después hay que revisar, por ejemplo, la parte superior, que es la que tiene una varilla de alambre, ¿no? Más rígida. Esa parte es la que va para arriba, ¿ya? Y, por ejemplo, a veces cuando son de colores, la parte de color va para afuera y la parte blanca siempre es la que va para adentro, ¿no? Para nuestra boca, digamos. Es la parte interna. Entonces, depende de los fabricantes. A veces las confeccionan de colores, a veces son blancas, a veces son celestes, pero los que son de colores, el color siempre va para afuera y la parte blanca va para adentro, ¿no? Bueno, si tenemos una mascarilla con ligas o elásticos que van a los oídos, entonces podemos sostenerlos a los oídos, ¿no? Como simplemente alrededor de nuestros oídos, ¿ya? Si la mascarilla que tiene listones o unas cintas largas, entonces tendremos que nos ponemos la mascarilla a la altura de la nariz y nos vamos a amarrar en la parte de la cabeza y el otro listón en la parte de la nuca, en la parte de atrás del cuello, ¿no? Si el tapabocas tiene uno o más elásticos, tienes que echarlos para atrás
hacia arriba para que los elásticos cuelguen hacia abajo. Esto le voy a enseñar en este proceso mejor. Acá, por ejemplo. Acá estamos viendo cómo se están colocando la mascarilla, ¿no? Esta parte de arriba, la parte superior, es la que tiene un pequeño alambrito, digamos, o una tira de metálica, tiene en la parte superior, que se va a acomodar a nuestra nariz, ¿no? A nuestra cara. Y los elásticos que se colocan detrás de las orejas, o si no, también hay otras mascarillas que tienen unos listones, ¿no? Muy largos. O también hay unos que tienen muy largos, por ejemplo, como estos, ¿ya? Como estas mascarillas, por ejemplo. Para la cabeza y el cuello, Miss. Para Ajá. atrás, para amarrar. Entonces, estas mascarillas son diferentes que la que estamos viendo en la diapositiva, ¿no es cierto? Esas son con elástico que van detrás del oído, pero también hay unas que tienen listones largos, que esto ubicamos la parte que está más rígida, esta parte va para arriba, y una vez nos colocamos encima de la nariz y tendremos que hacernos un nudo, un moño en la cabeza, ¿no es cierto? Nos hacemos un moño en la cabeza y el otro, y en la otra parte va a ir para la cabeza, ¿no? Para el cuello. Y esto lo tenemos que acomodar como viene en pliegue para que se adapte a mi cara, ¿no? Y trate de tapar todo. ¿Ya? Miss, ¿a cuánto está esa mascarilla? Está muy bonita. ¿Qué? ¿A cuánto ¿Qué es? cuesta esa mascarilla, Miss? ¿Está? Sí, Miss. La verdad que no sé, pero que nosotros nos reparten para el mes, nos reparten todos nuestros EPPs, nos reparten mascarillas, nos reparten después también otro tipo de mascarillas, la N95, ¿no? Esta, por ejemplo, esta es con elásticos, esta, ¿no? Que esta viene plana, en su bolsa, viene plana, y hay que abrirla, ¿no? Porque en la parte superior está la tira rígida, ¿no? Y esto también, ¿no? Entonces, esta se tiene que colocar por la cabeza, ¿no? Entonces, todo eso nosotros recibimos en nuestro centro de trabajo, ¿no? Justamente nosotros nos dan todos esos para nuestro mes que trabajamos, nos dan las batas, nos dan las mascarillas, los gorros, nuestros mandiles, todo eso, ¿no? Entonces, como les decía, la mascarilla se amolda a la nariz, ¿no? Por la tira rígida que tiene. Los que tienen elástico se irán detrás del oído, y los que tienen listón, como la que les he enseñado, se amarra en la parte de la cabeza y en la parte del cuello, ¿no? Una vez que ya esté sujeta la mascarilla, como tiene dobleces, ¿no? Como la mascarilla tiene doblez, se abre, ¿no? Estos dobleces se va a abrir y entonces se acomoda a lo que es nariz, la boca y la barbilla, el mentón, ¿no? Se recomienda, dice, usar la barbilla, el tapabocas lo más ajustado posible, ¿no? Lo más ajustado posible a nuestra cara para no evitando que esté, digamos, quedando un espacio muy abierto, ¿no? Digamos, entre la quijada y que la mascarilla quede más abajo. No, tiene que ser lo más pegado posible. También se recomienda, dice, no estar quitándose y colocándose la mascarilla cada rato.
¿no? Porque a veces eso hacemos, ¿no? Como no estamos acostumbrados a utilizar la mascarilla, a veces sentimos que nos falta el aire, que nos asfixiamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y ¡pum! Nos bajamos la mascarilla. Estamos con nuestra mascarilla así, y de pronto, ¿qué hacemos? Entonces agarramos y ¡pum! La bajamos, ¿no? O si no, simplemente la tenemos cubriendo la boca. Entonces, tampoco, no es la forma más correcta. ¿Ya? La bajamos. ¿Ah? Entonces, como les digo, la mascarilla tiene que estar siempre en la nariz, la boca y la barbilla. No hay que estar sacando, subiendo, bajando la mascarilla cada rato. Cuando tenemos gripe, por ejemplo, hay que usar la mascarilla para todo el día, ¿no? En algunas ocasiones hay que cambiarlo, porque a veces, por ejemplo, se humedece por la nariz o si no por la boca, ¿no? A veces si estornudas, si toses demasiado o de repente si presentas rinorrea, entonces a veces la mascarilla se va a humedecer. Entonces es necesario que lo cambiemos en el día, ¿no? Varias veces al día. Pero si no tenemos gripe, por ejemplo, y nosotros vamos a salir, vamos a usar la mascarilla, digamos, cuando vamos a salir a transporte público, vamos a ir en una combi, vamos a ir en un ómnibus, donde a veces hay gente que esté parada, sentada, ¿no? Y nosotros vamos a subir a las justas, apretados, entonces es bueno, aconsejable, usar nuestra mascarilla, pero cuando lleguemos, digamos, a nuestro centro de trabajo o lleguemos a nuestra casa, entonces ya nos vamos a sacar. Esa mascarilla nos puede durar varios días, ¿no? Porque tan solo la vamos a usar cuando vayamos a algún sitio, algún área, algún lugar que implique un riesgo, ¿no? Después la mascarilla tenemos que colocarla en una bolsa, hay que guardarla en una bolsa, si es de papel mucho mejor, no dejarla botada encima de la mesa, ni tampoco dejarla en los bolsillos de las chompas, de los pantalones, ni de la cartera, tampoco, ¿ya? Entonces hay que dejarla en una bolsa limpia, en un lugar también, ¿no? Que no va a estar, digamos, no vamos a dejarlo en la cocina, no vamos a dejarlo en el patio, digamos, en un espacio que esté también limpio, seguro, y cada vez que salgamos tenemos que usar nuestra mascarilla, sacar nuestra mascarilla y llevarla. ¿Cuándo y cómo cambiar las tapabocas o las mascarillas? Cuando se presente gripe, ¿no? No debemos usar la mascarilla más de 24 horas, o sea, una por día, digamos. Cuando no tengamos gripe, una mascarilla se puede usar más de un día de forma intermitente. O sea, que tan solo me pongo la mascarilla, digamos, como les dije, ¿no? Cuando vamos a salir, cuando nos vamos a exponer, cuando vamos a ir a un sitio donde haya mucha concentración de gente, tan solo ahí me voy a poner la mascarilla. ¿Ya? Entonces ahí nos va a durar más tiempo. Cuando vayamos a botar las mascarillas, cuando ya vamos a desecharlas, las mascarillas, hay que colocarlas en una bolsa, ¿no? No vamos a botar la mascarilla como que estuviésemos botando papel higiénico al tacho, no. Hay que colocarlo en una bolsita y recién ahí lo vamos a eliminar al tacho, ¿ya? Y lavarnos las manos, siempre hay que lavarnos las manos. Si nosotros estamos cerca de una persona con síntomas gripales, si nosotros estamos al lado de una persona que está resfriada, que está estornudando, que está de repente con rinorrea, entonces no debemos quitarnos la mascarilla, ¿no? Para hablar con esa persona, por ejemplo. Tenemos que, con mayor razón, tenemos que estar con la mascarilla todo el tiempo. Una vez que salgamos de esa habitación, ahí sí podemos quitarnos. Pero si vemos que, digamos, estamos en una reunión, voy donde el dentista, digamos, y mientras estoy esperando mi cita, hay personas que están agripadas, tosiendo, no me retiro la mascarilla, ¿ya? ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el uso de mascarillas?
cuando se tapa solamente la boca. Como les decía, ¿no? Muchas personas habrán visto ustedes que en la calle, ¿no? A veces usan la mascarilla así, tan solo la boca. Eso está mal, ¿no? ¿Por qué no usan hasta la nariz? Porque sienten que se asfixian. No están acostumbrados y sentimos que nos falta el aire, ¿no? Entonces, también dice que se los quita para hablar con otra persona. Digamos, no están acostumbrados, piensan que con la mascarilla no me va a escuchar la otra persona, o sienten como que su voz es muy baja. Entonces, ¿qué hacen? Se bajan la mascarilla para hablar. Eso también es un error bien grande. Cuando se lleva la mascarilla en el cuello, también, ¿no? Hay personas que se la bajan la mascarilla y queda en el cuello como chalina. O cuando se la ponen en la cabeza, también. Cuando son con elásticos, ya se está riendo Noemí, ya estoy mirándola, ¿no? Entonces también, ustedes habrán visto, ¿no? Que la mascarilla la usan para todo, como cualquier cosa, menos como debe ser. Entonces, nosotros no debemos caer en esos errores, porque a veces también lo hacemos, ¿ya? Cuando se usa de forma intermitente y se guarda en el bolsillo de alguna prenda de vestir. A veces hemos visto que en los bolsillos del pantalón está ahí la mascarilla más aplastada que sale como fuese un chicle. Ya. ¿Cuándo debemos usar la mascarilla? Debemos usar, por ejemplo, cuando tenemos gripe, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la casa, podemos retirarnos la mascarilla, pero tenemos que abrir las ventanas para que haya circulación del aire, ¿no? Que estén las ventanas abiertas. ¿Ya? Digamos, si nosotros si hay una persona que cuida a otra persona y está con gripe, esa persona tiene que utilizar la mascarilla, las tapabocas. ¿Ya? Y es recomendable, dice, usar las mascarillas en el transporte público o en eventos masivos, ¿no? O sea, donde haya más gente, más concentración de gente. No tan solo ahora que estamos en esto de la pandemia, no. No tan solo debemos usar mascarilla porque estamos ahorita con la pandemia del coronavirus, no. Nosotros debemos usar estas mascarillas siempre. Así haya coronavirus, así haya lo que haya, nosotros debemos usar. Nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Cuáles son los tipos de mascarilla que existen o de tapabocas que existen? Las desechables, ¿no? Que son las más usadas y lo usan, por ejemplo, las personas que tienen gripe para evitar un contagio, ¿no? Que son las que yo les he enseñado, estas que son como de telita, ¿no? O también hay unas igualitas a estas, pero que tienen elástico acá. No son delgadas. También tenemos las tapabocas con respirador, que son, por ejemplo, las tipo N95, ¿no? Son más profesionales, se usan en caso de riesgos biológicos o ambiental y en lugares de enfermedades con problemas de contagio viral, ¿no? Por ejemplo, como el coronavirus. ¿Ya? Que son, por ejemplo, como estas, ¿no? Que son como estas, son más gruesas, y en la parte de adelante tienen pues como un filtro o un respirador, ¿no? Como un filtro es. Y los tapabocas para el polvo, que también se puede conseguir en los mercados, y también depende de los fabricantes, por lo general protegen el 95% al máximo, ¿no? No son al 100%. Ninguna de las mascarillas te van a cubrir al 100%, van a impedir que puedan ingresar algún microorganismo, ¿no? Al máximo 95% es lo que más nos pueden proteger las mascarillas. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ya, entonces vamos a hacer un ratito lo que es la N95, ya que es la que más usamos nosotros. Por ejemplo, a veces, como les decía hace un momento,
ninguna de las mascarillas nos protegen al 100%, ninguna, ¿ya? Entonces, por lo que nosotros, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en el hospital es colocarnos, por ejemplo, una mascarilla de tela delgada, digamos una mascarilla delgada de tela abajo, y encima nos colocamos la otra mascarilla más gruesa, ¿ya? Entonces prácticamente nosotros usamos doble mascarilla, una y otra. Es que la verdad que el miedo es tan grande a todo lo que estamos viviendo que tenemos que cuidarnos, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? Nos colocamos doble mascarilla. Entonces, es un poco más incómodo porque te falta el aire, ¿no? Pero es más seguro. En cuanto a la N95, es utilizada por el personal de salud, por los pacientes, por otro personal y también por las visitantes. Nos protege de los microorganismos que nos pueden infectar, que nos pueden producir alguna enfermedad, ¿no es cierto? Sobre todo que están contenidos en lo que es la secreción respiratoria. Por ejemplo, en los pacientes que tosen, ¿no? En los pacientes que cuando hablan también. Y si la persona está enferma, también nos puede contagiar. Entonces, digamos, estos microorganismos pueden ser ingeridos a través de la nariz, la boca, que pueden ser inhalados o ingeridos, ¿no? Y nos podemos infectar nosotros. Para colocar las instrucciones de uso de esta mascarilla, número 1, por ejemplo, es lavarse bien las manos, ¿no? Antes de colocarnos y después de quitarnos, y antes de quitarnos el respirador, tenemos que lavarnos bien las manos. El paso 2 es ubicar el centro de la pieza y doblarla, ¿no? Entonces tenemos que sacar, por ejemplo, ustedes están viendo acá, tiene una lámina de metal, que es delgada, que eso se va a moldar a mi nariz. Después vamos a colocar, vamos a abrir el respirador, ¿no? Como les decía, esto viene aplastadito, esto viene así, ¿no? Así pegadito. Entonces, nosotros vamos a abrir, se va a abrir la máscara, ¿no? Y en la parte de acá arriba, acá está quedando el metal, la parte metálica, ¿no? Entonces, se va a colocar los tirantes en la parte posterior de la mano, ¿no? Colocamos la mano así. Entonces, ustedes están viendo cómo se va a colocar la mano, ¿no? Entonces vamos a colocar el respirador en la cara, en la nariz, en la boca y en el mentón. De ahí el tirante superior lo vamos a colocar en la cabeza, en la parte de la mitad más o menos. Y el tirante inferior lo vamos a colocar a la altura de la nuca, ¿no? Por el cuello, en la base del cuello. Entonces, la máscara va a quedar así, ¿no? Un tirante va a ir para la parte de la mitad de la cabeza y el otro tirante va a ir en la parte de abajo. Después vamos a oprimir el metal para asegurar que esté bien sujeto, bien apretado a mi nariz, ¿no? Para que no haya ingreso de nada. Después de ahí vamos a jalar el respirador sobre el mentón para que nos cubra nariz, boca y mentón. Para retirar el respirador, para sacarnos esta mascarilla, no debemos tocar la parte de adelante del respirador porque la podemos contaminar, ¿no? Nuestras manos pueden estar contaminadas, pueden estar sucias. Entonces no debemos agarrar la mascarilla y quitarnos los elásticos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos jalar el elástico inferior, el que está por debajo de la nuca, por el cuello, ¿no? Debemos primero jalar ese elástico
Y después hacer lo mismo con el elástico que está en la parte superior, ¿no? Y de ahí ya vamos a sacarnos la mascarilla. Como les decía, en cuanto a los respiradores N95, existen varios tipos, varias marcas, según el fabricante, ¿ya? Pero todos estos son aprobados por una, digamos, por un centro de, digamos, por una empresa, ¿no? Que está observando, que está, avala todos los requisitos que tienen que conservar, que tienen que tener cada mascarilla, ¿no? Deben ajustarse a la cara de la persona, evitando fugas en los bordes. Por eso la mascarilla tiene que estar justo a mi nariz, a mi boca y a mi mentón, ¿no? La mascarilla no me debe quedar ancha, tampoco tan apretada, me debe quedar justo a mi forma de mi cara. ¿Qué cuidados debemos tener con estas mascarillas? Pueden durar semanas si es que las sabemos cuidar. Debemos de guardarlas en una bolsa de papel. Tenemos que tener mucho cuidado con los elásticos, ¿no? Porque si los jalamos demasiado, pues el elástico se va a soltar y al final no te va a sujetar, no te va a oprimir. Si lo jalas mucho el elástico, se va a caer la mascarilla. Y no debemos guardarlos colgados, ¿no? Digamos, en un clavo, en un soporte, algo, no debemos dejarlas ahí, porque si no, las partículas de polvo se van a adherir a esa mascarilla, ¿no? Entonces debemos guardarlas en una bolsa de papel y tratar de cerrar esa bolsa para que, ¿qué se llama? No penetre ningún microorganismo, nada. ¿Alguna pregunta de las mascarillas, chicas? No, no, Miss. No, Miss. No. En cuanto a... Ahora vamos a pasar a lo que son las batas. Ya. Las batas de protección debemos usarlas, por ejemplo, cuando haya algún riesgo de salpicaduras de fluidos o producción de aerosoles, ¿no? Cuando haya en contacto directo con sangre, con secreciones, excreciones, mucosas o piel que no esté intacta. Estas batas deben de cubrir el tronco, los brazos y las piernas, ¿no? Entonces, estas son las batas de protección. ¿Cuándo debemos usarlas? Deben ser de manga larga, como les dije. Cuando debemos entrar en contacto con el paciente, debemos ponernos nuestra bata, ¿no? Durante el tiempo de permanencia dentro de la habitación del paciente. También cuando salgamos de la habitación del paciente, entonces nosotros debemos eliminar esas batas también al salir de la habitación del paciente. Cuando ya estén muy contaminadas, entonces ya debemos desecharlas totalmente. ¿Cómo debemos colocar una bata? Nos debemos colocar primero, sacar las batas de la bolsa. Las batas vienen en unas bolsas y sacarlas y tomar por el cuello. Las batas vienen... Las batas vienen en unas bolsas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que sacar las batas y tomarlas por el cuello, ¿no? Ya están bien dobladitas y vamos a empezar a tomarlas por el cuello, la parte de arriba, ¿no? Después de ahí vamos a meter los brazos por las mangas, tirando hacia el cuello. Después vamos a atar la cinta al cuello y después el cinturón también que tiene en la cintura, ¿no? Entonces, esta es la bata y estas son las mangas, ¿no? Y yo me voy a colocar por el lado de aquí, ¿no? Y así. Entonces se colocan los brazos
las mangas y me voy a sujetar en la parte de atrás, ¿no? Primero en el cuello y después en la parte de la cintura. ¿Ya? Sí. Ok, Miss. ¿Cómo debemos desecharnos? También, ¿cómo debemos retirarnos la bata? Tenemos que sacarnos primero, deshacer el nudo que nos hemos hecho en la cintura, ¿no? Después el del cuello. Vamos a jalar de las mangas, ¿no? Primero vamos a jalar de las mangas, como están viendo ustedes en la figura, tratando de que la parte externa quede para adentro, ¿no? Para adentro. Están viendo cómo lo está doblando, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo mi bata así, digamos, ¿no? Entonces yo tengo mi bata de esta manera, entonces yo voy a jalar mis mangas, ¿no? Voy a jalar mis mangas, pero voy a hacer que todo quede para adentro, ¿no? Todo queda para adentro, ¿ya? De tal manera que todo, la parte que estuvo para afuera, la parte externa de la bata, vaya a quedar internamente. Y después lo voy a desechar en una bolsa roja, ¿no? De ahí me tengo que lavar las manos. Aquí en esta diapositiva el título está mal puesto. Este es cómo se debe retirar la bata, no cómo usarla, ¿no? De ahí vamos a pasar a lo que es ahora el uso de las gafas o las caretas o los visores, ¿no? Que ahora están vamos a tener que usarlos también, ¿ya? Las gafas se utilizan, por ejemplo, cuando hacemos procedimientos o cuando se usa en técnicas que producen aerosoles, ¿no? O sea, esto quiere decir, por ejemplo, si va a haber partículas en el aire, de repente si va a haber algún tipo de procedimientos, ¿no? Entonces ahí vamos a ponernos las gafas. Cuando hay riesgo de salpicadura de sangre o de líquidos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a curar una herida, ¿no? De repente, si vamos a hacer una sutura, ¿no? De repente por ahí a veces se agarra una arteria o una vena y la sangre sale, ¿no? Mochisguete, digamos. Entonces, si no tenemos las gafas, nos puede caer a los ojos. O de repente también cuando, por ejemplo, alguna herida está contaminada, está, digamos, con pus, ¿no? A veces el médico va a curar esa herida, aprietas, ¿no? Como va a apretar y la pus va a salir, ¿no? Es fuerte, digamos, va a salir en forma explosiva y te puede salpicar esa pus, ¿no? Entonces, en esos casos hay que usar las gafas y también las caretas que se usan cuando se requiere protección total del rostro, ¿no? Ustedes han visto ahora los visores, que son las micas que van desde la cabeza, desde la frente de la cabeza hasta el cuello, ¿no? Y hasta los costados también. Ah, perdón. Dani. Les voy a enseñar los visores, ¿ya? Me olvidé de traer. Lala, el visor. Ya. Entonces, estos son las caretas, los visores que estamos usando ahora, ¿no? Que va desde la frente hasta desde la frente hasta el cuello, ¿no? Entonces así, ¿no? Entonces va desde la frente y me protege el cuello y a los costados también hasta los oídos, ¿no? Entonces hay unos que son fijos, hay también otros que se mueven, ¿no? Que permiten ver y también bajar.
¿Ya? Estos son los visores. ¿Ya? Entonces, con los visores, ustedes habrán visto que nos protegemos toda la cara, ¿no? Entonces, pero con esto yo también uso mi barbijo, uso mi mascarilla. Y de la mascarilla también uso mi careta, ¿no? Entonces, Miss, es más seguro utilizar las dos cosas, Sí, las dos formas de protección. claro. Por ejemplo, nosotros tenemos que usar nuestra mascarilla, ¿no? Nuestra mascarilla, digamos. Nuestra mascarilla usamos así y tenemos que ponernos nuestro visor más. Así, ¿no? Entonces tenemos doble protección. La del visor y también la mascarilla. ¿Ya? Pero Miss, no es algo incómodo. Usar, ¿sí? ¿Sabes qué? Es algo incómodo porque no estás acostumbrado, ¿no? Al uso de este visor, ¿no? A veces quieres tocarte y te chocas con la mica, ¿no? O quieres, a veces ya tú, a veces Un escosor, Miss. te quieres pasar la mano a veces a tocar el ojo o algo y te chocas con la mica. Pero si tienes que protegerte, tienes que usar todo lo que esté a tu alcance, ¿no? Para evitar que te enfermes, sobre todo ahora que estamos con esto del coronavirus. Todo esto lo usamos, todo esto nosotros usamos en el hospital, ¿no? Es incómodo, pero tenemos que protegernos, ¿ya? En caso de los lentes de protección, eh, deben estar también bien justos a la cara, ¿no es cierto? Y también tiene a los costados, ¿no? Ay, también me olvidé de traerles. Que también ya les enseñé la vez pasada los lentes. Me he olvidado de traerlos ahorita. Les voy a enseñar ahorita también los lentes, ¿no? Que también tenemos que usarlos. En caso que no usemos la careta o el visor, podemos usar tenemos que usar también los lentes. Estos son los lentes, ¿ve? Las gafas. ¿Ya? Entonces, en la parte de lente son anchos y también tienen a los costados, también tienen la mica, ¿no? Y nos permiten usarlos así, ¿no? Así. Entonces, es adelante y también nos protege al costado de los ojos, ¿ya? De tal manera que no permite que entren líquidos, que no nos puede entrar a la cara, ni a los ni a los ojos, más que todo, ¿no? A los ojos. Entonces, estos son los lentes, las gafas, que nos vamos a colocar así, ¿no? Podemos usarlo inclusive encima de nuestros mismos lentes y nos podemos usar también con la mascarilla. Pero si ya usamos el visor, si ya usamos esto, ya no es necesario que coloquemos el lente. ¿Ya? Sí, Miss. Ya. Y para hacer la limpieza de los lentes, de estos visores, tenemos que hacer, por ejemplo, se puede hacer con un lavado normal, habitual, digamos, con una solución de hipoclorito, o si no, de alcohol, con un algodón o una gasita, se puede desinfectar, se puede limpiar. ¿Cómo debemos colocarnos los EPPs? O sea, ¿en qué orden primero debemos colocarnos? ¿No?
Por ejemplo, primero que me tengo que poner, me pongo el gorro, después me pongo el mandil, después me pongo el barbijo o la mascarilla, no. Hay un orden, digamos. No, lo primero que tenemos que hacer es retirarnos las joyas, los relojes, las pulseras, los anillos, todo lo que tengamos en las manos, ¿ya? Después de eso tenemos que lavarnos las manos, hacer un buen lavado de manos. De ahí nos vamos a colocar el gorro. El gorro, ¿no? Que también es de un material algodón, ¿no? Elástico, que nos vamos a colocar en la cabeza, ¿no? Ese es el gorro. Entonces, primero nos vamos a colocar el gorro, después nos vamos a colocar la bata, el mandilón, de ahí nos vamos a colocar la mascarilla, de ahí nos vamos a colocar las gafas o el visor, y al final nos colocamos los guantes. Y ya estamos listos para hacer cualquier procedimiento o entrar a alguna habitación de un paciente que esté infectado, lo que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, eso es el orden, cómo debemos colocarnos nuestros EPPs. Primero, lavarnos las manos y retirarnos todo lo que tengamos en las manos. Primero, colocarnos el gorro, después la bata, la mascarilla, las gafas o el visor, en todo caso, y los guantes. Y de igual manera, para retirarlo, ¿cómo tenemos que retirarnos los EPPs? Primero nos vamos a retirar los guantes. Los guantes ya sabemos cómo retirarnos los guantes, ¿no es cierto? Después de eso nos vamos a lavar las manos. De ahí nos vamos a quitar la bata. También ya sabemos cómo retirar la bata. La parte externa tiene que ir para adentro, ¿no? Tenemos para adentro, toda la parte externa de la bata tiene que ir para el interior. Después de la bata nos vamos a retirar las gafas o los lentes. Después de los lentes me voy a retirar la mascarilla. Después me retiraré el gorro que siempre me deja el peinado hermoso. Y el último, me voy a lavar las manos. ¿Ya? Acá está el gorro o turbante. Este es el gorro o turbante, que es un gorro de tela, donde oculta todo el pelo para impedir que haya una caída del pelo, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando están en sala de operaciones, va a impedir que el pelo pueda caer al sitio quirúrgico, ¿no? Que esté estéril, ¿no? Entonces, si va a caer el pelo, digamos, se puede infectar la herida, se puede infectar una operación. Entonces, se utiliza el gorro para evitar que caiga el pelo hacia alguna zona estéril, ¿no? Hay diferentes modelos de gorros, hay de tela, que tienen unas cintas en la parte posterior que se amarra. También hay unos que tienen elástico alrededor, que se acomoda, se amolda a tu peinado, ¿no? Todo el pelo, todo el cabello debe estar dentro de este gorro, ¿no? También nos protege el gorro, nos va a proteger, por ejemplo, de algunos fluidos. De repente, si un paciente está vomitando, entonces nos va a proteger, digamos, de algunos fluidos, de algunas secreciones, de algunos aerosoles. Nos puede proteger de muchas cosas también el gorro. Y las botas, ¿no? Que también se deben usar por ejemplo, en las zonas semirrestringidas y restringidas, sería en sala de operaciones. Por lo general hay botas de tela también, que tienen como unos lazos para amarrarse, y también hay unas botas que son con elástico, que va a permitir que que se ajusten justo al zapato, ¿no? Entonces, hay diferentes formas. Y como les dije, todos los EPPs usados por el personal de salud tienen que ir desechados a una bolsa roja, bien cerrado, ¿no?
y lacrado para ser como desechado como un residuo o biocontaminado. Y bueno, y acá esta fotito para que se rían un ratito. ¿Alguna pregunta, chicos? Les voy a pasar un video, chicos. Les voy a pasar un video, no se vayan. Vean, por favor, vean el video, porque después de ahí va a ser la tarea. Soy el biólogo Henry Enchante, presidente del Comité de Bioseguridad del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El propósito de este video es instruirlos en la manera correcta de colocación y retiro del equipo de protección personal. Todo personal de salud debe usar zapatos cerrados. En el caso de las mujeres, sujetar el cabello, y en los hombres no deben tener barba o bigote. Retirar anillos, pulseras, relojes, collares, aretes, etc. Guardar equipos personales tipo celular, audífonos, photocheck, estetoscopio, llaves, billetera y monedero en una bolsa completamente sellada. Empezaremos por revisar el equipo que nos proporciona: respirador N95, guantes, lentes, cubre cabello, cubre zapatos, chaqueta y pantalón, mandilón. Idealmente deberíamos hacer este procedimiento en pares y supervisarnos mutuamente para asegurar la máxima protección. Colocación del equipo de protección personal. Iniciamos con el lavado de manos, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Este debe durar aproximadamente 50 segundos, idealmente con agua y jabón líquido o en su defecto con alcohol gel. Seguidamente nos colocamos los cubrezapatos, los cuales deben cubrir todo el zapato hasta la parte inferior del pantalón, para no dejar área expuesta. Empezando por la parte superior y asegurándose que no quede suelto. Luego nos colocaremos el cubre cabello, el cual debe cubrir no solo todo el cabello, sino también las orejas. Ahora nos colocaremos el respirador N95. Cuando lo realice por primera vez, deberá colocar la cara frontal del respirador en la palma de la mano, permitiendo que las ligas cuelguen libremente. A continuación, lo colocamos sobre el rostro, cubriendo el tabique nasal hasta la parte inferior del mentón. Luego se pasa a la liga superior, la cual debe quedar por encima de la oreja, y luego la liga inferior, que debe quedar por debajo de la oreja a nivel de la nuca. Para culminar este proceso, con la ayuda por el centro y terminando hacia afuera. Para comprobar que el sellado del respirador es el correcto, podemos realizar uno de estos dos procedimientos. Primero, inhalamos y comprobamos que no ingrese aire. Segundo, exhalamos y comprobamos que no salga aire. Seguidamente nos colocamos los lentes.
para lo cual lo sujetamos por la región frontal con una mano y con la otra mano pasamos la liga a la parte posterior de la cabeza, verificando que queden bien ajustadas contra la cara y que no se deslice por la nariz. Para los usuarios de lentes de montura, se recomienda usar pantalla facial o careta facial. Finalmente, nos colocamos los guantes, los cuales deben ajustar y quedar sobre el puño del mandilón para evitar tener superficie expuesta. Y así quedamos protegidos y podemos empezar a trabajar. Retiro del equipo de protección personal. La idea es empezar con el elemento más contaminado. Empezaremos retirándonos los guantes. Para ello, primero sujetamos en pinza a nivel de esta región de la mano y con un movimiento suave deslizamos el guante hacia afuera, hasta retirarlo completamente. Con la mano que aún tiene el guante, lo enrollamos en el puño. Con la mano libre, introducimos los dedos por debajo del guante, para evitar que la parte externa contaminada toque nuestra piel. Una vez retirado, lo eliminamos en el tacho con bolsa roja. Luego procedemos a lavarnos las manos. Posteriormente nos retiramos los cubrezapatos, igualmente introduciendo los dedos por debajo y retirándolos sin tocar la superficie externa. E inmediatamente nos volvemos a lavar las manos. Ahora procedemos a retirarnos el mandilón. Para ello solicitamos a nuestro colaborador nos retire el seguro de las tiras. Luego en pinza sujetamos la parte posterior externa del mandilón y lo jalamos hacia adelante hasta donde alcance nuestros brazos extendidos, tirando la cabeza hacia atrás para evitar el contacto con la superficie contaminada. Seguidamente, sujetando de la parte interna no contaminada, seguimos retirándolo y enrollándolo a la vez que evitemos que la parte contaminada se ponga en contacto con nuestra piel. Lo eliminamos en el tacho con bolsa roja para evitar la formación de aerosol. E inmediatamente nos volvemos a lavar las manos. Después nos retiramos los lentes, agarrándolos con una mano, la banda elástica por la parte posterior y la deslizamos suavemente hacia arriba y adelante, evitando tocar la región frontal contaminada. Una vez retirado, la colocamos en una bandeja para su posterior desinfección. Retiramos la pantalla o careta facial, despegando la banda de la parte posterior y retirándola suavemente hacia adelante. Una vez retirado, la colocamos en una bandeja para su posterior desinfección. E inmediatamente nos volvemos a lavar las manos. Posteriormente, pasaremos a retirarnos el respirador. Y para ello, en la región posterior de la cabeza, juntamos ambas ligas, empezando de la liga inferior y las tiramos suavemente hacia arriba y adelante, con movimientos suaves y evitando tocar la superficie externa. Una vez retirado, lo eliminamos en el tacho con bolsa roja. Recordar que el respirador solo será reutilizado si es que no ha sido contaminado con fluidos. Deberán ser almacenados en una bolsa o sobre de papel y al reutilizarlo solo lo sujetamos por las ligas y evitamos tocar la región frontal. Seguidamente volvemos a lavarnos las manos. Casi para terminar, nos retiramos el cubrecabello, para lo cual se sujeta de la región posterior y se desliza suavemente hacia adelante. Finalmente, nos lavamos las manos bajo la técnica recomendada. Y es así como se debe realizar el correcto retiro del equipo de protección personal. Recordemos que todo el proceso de retiro del equipo de protección personal
se debe llevar a cabo con movimientos delicados para evitar la formación de aerosoles que condicionan la contaminación del ambiente y a nosotros mismos con el virus causante del COVID-19. El personal que no tenga contacto con pacientes sintomáticos respiratorios sospechosos de COVID-19 podrá usar mandil, mascarilla quirúrgica y continuo lavado de manos, cuidando a nuestros pacientes y familia de manera responsable. Bueno, chicos, espero que les haya agradado el tema de hoy día, más que todo que les haya servido a ustedes en cuanto al uso de los EPPs, ¿no? De los equipos de protección personal. Ya sabemos cómo debemos usar los gorros, las mascarillas, las batas, los guantes. Ojalá que ustedes no se olviden y más que todo llevarlo a práctica, que es lo más importante es llevarlo a la práctica y usarlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? No, una pregunta, para, digamos, en el caso de que yo me exponga a una situación donde sea de alto riesgo, en esa situación sí tendría que hacer cada paso, cuando se saca cada material, cada equipo de protección, digamos, el mandil, los guantes. Antes de sacarme, digamos, el mandil, me lavo las manos. Después también me lavo para sacarme el gorro. En esa situación sería, pero en la situación en la que no estoy muy expuesta, entonces solo no haría mucho el uso de lavado de manos. Claro, ajá. Nosotros también tenemos que evaluar, ¿no? Tenemos que nosotros también evaluar, digamos, la situación en que nos encontremos, que estemos expuestas a algún riesgo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo, como tú dices, ¿no? Si yo veo que no estoy muy expuesta, no he estado muy expuesta a un contagio o algún sitio donde me pueda contagiar, entonces yo no lo voy a hacer tan pegado a la letra, no tan estricto como lo explica, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, veo si realmente estoy trabajando en un hospital, digamos que ahorita sea en el área de COVID, digamos, de pacientes que estén contaminados, ¿no? Por el coronavirus. Entonces, ahí sí tengo que respetar los pasos, como dice, y todavía exagerarlos, mejor dicho, ¿no? Si a mí me dicen que me tengo que colocar, no, digamos, un par de guantes, yo voy a exagerar y me puedo colocar 2 pares de guantes, ¿no? Y si a mí me dicen que me tengo que lavar una vez las manos, yo me tengo que lavar 2, 3 veces más las manos, ¿no? Entonces, eso ya queda a criterio de cada uno. Por eso es importante que nosotros sepamos todo lo que es bioseguridad, todo lo que es las medidas preventivas, ¿no? Pero si yo veo, por ejemplo, si yo no estoy muy expuesta, si yo estoy trabajando, digamos, en un consultorio de odontología, digamos, ¿no? Entonces, y de repente en mi turno de tarde tan solo ha venido un paciente a la consulta, ¿ustedes creen que sería necesario seguir todos los pasos uno por uno según la explicación que nos han dado? No, Miss. No, no sería, ¿no? De repente con un lavado de manos, después que me saco los guantes, un lavado de manos, me retiro todo el resto de EPPs y al finalizar, antes de salir de mi trabajo, también me puedo lavar las manos, ¿no? Nada más. Entonces, como tú dices, está bien lo que tú me mencionas, que puedes evitarlos, ¿no? No siempre se tiene que realizar al pie de la letra lo que se dice, ¿no? Porque hay que evaluar las situaciones en donde nos encontramos, ¿no? Si yo estoy en una zona de mucho riesgo, entonces ahí sí yo tengo que aplicarlo y tengo que exagerar todavía de repente para no contaminar. ¿Ya? Sí, Miss, todo claro. ¿Otra pregunta?
Miss, ¿nos puede dejar tarea? Les voy a dejar tarea, chicos, pero no va a ser para la próxima semana, ¿ya? ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que esta semana ustedes tienen que preparar sus videos, tienen que preparar sus bailes, sus cantos, todas sus actividades para la próxima semana, que es el día del aniversario. Con el único propósito que se supone que ustedes lo hagan lo mejor posible. Y así va a tener que ser, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por este motivo, la tarea que yo les voy a dejar no va a ser para este miércoles, sino va a ser para el siguiente miércoles. ¿Ya? Ya, Miss, está bien. Ya. Pero por la única condición de que presenten algo muy bonito, muy hermoso para el día del instituto. ¿Ya? Sí, Miss, está bien. Sí, Ya, Miss, chicos, está- ya. Cuídense mucho, ¿ya? Cuídense, por favor, no salgan de sus casas, cuiden a sus familias, a sus papás, sobre todo, sus abuelitos, que son las personas que están de mayor riesgo. Desgraciadamente, el coronavirus nos está invadiendo, como quien dice, y bueno, tan solo habrá que cuidarnos y rezar, ¿no? Y que no nos pase nada, ¿ya? sí, Miss, igualmente, cuídese. Ya, chicos, Hasta la cualquier próxima. cosa, un abrazo grande, cuídense mucho, por favor, y hagan sus tareas, estudien todo lo que tengan sus trabajos, cumplan con todo lo que se les está pidiendo, ¿ya? Sí, Sí, Miss. Miss. Vale. Chao, chicos, cuídense, chao, chao. Chao, Miss.